Hay un tema que me llama la atención sobre la forma de actuar de tanto de los británicos y luego los estadounidenses, como con la conjunción que han hecho con las tesis sionistas, que sobre todo explotaron a partir del finales del siglo XIX y que nos van a llevar a una tragedia en todos los aspectos, además de la que ya han provocado en muchas personas en el mundo y que, como evidentemente se está viendo, nos llevan a un desastre absoluto. Pues bien, analizando con una perspectiva un poco histórica, me voy a fijar en 7 momentos diferentes. Voy a referirme en primer lugar a cómo le robaron más de 2 millones de kilómetros cuadrados a su vecino del sur una vez se independizó este de España. De esto hablaré hoy. Luego, a partir de ahí, seguiré cómo le quitaron a nosotros los españoles, cómo nos quitaron Cuba, Filipinas, Guam, Puerto Rico, etcétera, los restos del Imperio Español en aquel trágico 1898, para continuar con otros momentos históricos como el de Pearl Harbor en 1941, el incidente de Tonkin, que daría lugar a la guerra de Vietnam, o incluso ya de forma más cercana el 11 de septiembre, el 9 de octubre, y todo esto al hilo de esos destructores que ayer entraron o no entraron y todo el rollo ese que se está llevando el pato Donald para provocar que continúe el conflicto con Irán. Pues bien, hoy me quiero referir a una guerra que, como es tan dura por lo que supuso para los hermanos mexicanos, como es tan dura, como digo, para lo que les supuso, pues realmente se ha escrito poco. Y para documentarme un poco sobre el tema, que es la guerra que entre 1846 y 1848 sostuvo México con su vecino del norte y que le costó, como decía, más de 2 millones de kilómetros cuadrados, pues más o menos como 4 veces España, que le fueron robadas por su amiguito del norte, por estos personajes bendecidos por Dios. Pues bien, refiriéndome precisamente a estas formas de actuar que tienen, quiero llamar la atención cuando vaya viendo cada uno de los casos en que casi siempre primero provocan una especie de intervención, incursión, colonización, algo que nos suena de algo en lo que ha ocurrido desde 1948 en lo que antes era Palestina y que ahora llaman de esa forma que no me apetece ahora nombrar. Pues bien, a partir de ese momento, de esa primera fase, se produce una provocación. Esto es lo que suelen hacer estos anglosionistas. Provocan a los legítimos propietarios del territorio, estos reaccionan, se produce una victimización del incursor. Este incursor, su primo de Zumosol, ya sea en el caso de Israel, Estados Unidos, o en el tiempo que veremos, en el caso que veremos con Texas, con los Estados Unidos, a partir de ese momento se produce como un ultimátum o una justificación para la intervención. Se interviene generalmente contra potencias inferiores o débiles y para terminar produciéndose una sumisión y una adquisición del territorio en el que se hubieran fijado estas figuras. Pues bien, para llamar la atención sobre lo que ocurrió en México, es muy importante que nos remontemos incluso a la época en la que el catolicismo se divide con la aparición de Lutero, Calvino, etc. Y se divide en dos partes y aparecen estas figuras, estos fenómenos que empiezan a interpretar la Biblia. Esto toma la forma, con respecto a Gran Bretaña, de los calvinistas, los puritanos, estos
figuras de la barbita que voy a poner aquí detrás y que empiezan a leer la Biblia y que hablan nada más y nada menos. Pues decían en aquel tiempo que Gran Bretaña era una de las 12 tribus de Israel, todas esas historias que nos cuentan en la Biblia y que se creen ellos, mi madre y unos cuantos más, porque yo, pues realmente como historiador, pues me gusta mirar a los restos que dejen nuestros antepasados y realmente, salvo algunos objetos que hacen referencia a un rey David, pero en ningún caso justificando, o sea, explicando lo que pone en la Biblia, pues bueno, pues son realmente bolas que se inventaron estas figuras a lo largo de los años. Pues bien, el protestantismo introduce la interpretación personal de la Biblia. Aparte, el otro día estaba viendo una secta de estos fenómenos que hay ahora en Estados Unidos, en que, claro, aprovechándose de que la imbecilidad es el rasgo más común entre la población de Estados Unidos, pues cogen, los meten en secta, les dicen que va a venir el Armagedón, que va a venir Dios, todos estos rollos. Como siempre, estos puritanos y los judíos sionistas actualmente, pues nos hablan de, bueno, en general en unas fases, según decía la Biblia, que Jesucristo tiene que volver, para que tenga que volver tiene que haberse restaurado el gran Israel y tal, y bueno, pues en eso estamos ahora mismo, y por culpa de estos señores pues he tenido que asistir varias veces al supermercado a comprarme comida, porque dentro de poco va a ser mucho más cara. Pues bien, todas estas ideas calvinistas, puritanas, de los que van llegando a Estados Unidos, pues les van a servir perfectamente para exterminar a los indios, para hacer ese recorrido que va haciendo el ferrocarril hacia el oeste, ir arrasando todo lo que se encuentran por el medio, y que se resumen en una doctrina que un periodista de estos fenómenos a mediados del siglo XIX bautizó como la doctrina del destino manifiesto. Voy a leer lo que ya en 1630 un ministro puritano británico contaba sobre esa doctrina del destino manifiesto, de estos fenómenos que están dispuestos a acabar con todos nosotros. Pues decía, se llamaba el fenómeno John Cotton, y ya en 1630 decía: ninguna nación tiene el derecho de expulsar a otra, si no es por un designio especial del cielo como el que tuvieron los israelitas. Pues evidentemente saben a dónde mirar en la historia. Dice, a menos que los nativos obraran injustamente contra ella, pues en este caso tendrán derecho a librar legalmente una guerra con ellos y a someterlos. Esta doctrina, estos figuras, este ministro puritano británico, pues luego en 1845 un periodista, como decía John O'Sullivan, pues sostenía, leo, que Estados Unidos estaba destinado por Dios a expandirse desde el Atlántico hasta el Pacífico. Pues bien, para ver cómo ese camino de colonización, intervención, provocación, victimismo y finalmente ultimátum o intervención y aplastamiento del enemigo muy inferior, para verlo pues me he fijado en una historiadora mexicana que se llama Josefina Zoraida Vázquez. Me gusta nombrar la fuente. Pues bien, se puede resumir que desde 1821, en que México consigue la independencia de España, pues bien, a partir de 1821 se empieza a producir en la parte de Texas una infiltración de los Estados Unidos, sobre todo los sureños. Estos traían consigo, bueno, ya la había en México, pero como veremos, precisamente en México la abolición de la esclavitud va a suponer uno de los problemas que tengan. Pues bien, se va produciendo esta infiltración a que hacía mención como
pasos generales de la estrategia de estos puritanos llamados por Dios a la gloria y a conseguir el destino manifiesto de la gran nación, la democracia, los derechos humanos y todas esas gelipolleces que nos venden, pues desde la época colonial se produce, como digo, esa infiltración, y ya a partir, como veremos que también se hizo con España para quitarnos Cuba, Puerto Rico, Guam, Filipinas, etcétera, a partir de 1825 los estadounidenses, los puritanos, los del destino manifiesto, comienzan a ofrecer, vamos, precios irrisorios, comprar Texas, comprar la Alta California, etcétera, México. México se niega. En 1830 prohíbe el Estado mexicano, prohíbe la esclavitud, y estos señores se cabrean, y entonces viene Hollywood. Viene Hollywood y nos vende que en 1836 unos héroes encabezados por John Wayne, bueno, podría ser también Tom Cruise o el adoptado Schwarzenegger o uno de estos fenómenos, o este señor que nos ha dejado ahora tan tristes como Chuck Norris, que tenía un nombre diferente que se cambió para que no conociéramos su origen. Pues en 1836 se produce la batalla del Álamo, y tras la batalla de San Jacinto, como vemos, o sea, como puede verse cualquiera que acuda a los libros de historia, a los artículos como este de Josefina Zoraida, pues en 1836, tras la batalla de San Jacinto, los estadounidenses apresan incluso al general Santa Anna y Texas pasa a ser independiente. A partir de este momento, Estados Unidos va a comenzar una labor de erosión y provocación continuadas para quedarse no solo con Texas, lo que hará poco después, sino para quedarse con California, con Utah, etcétera, etcétera. Ahora enumeraré todo lo que se quedaron estas figuras. Pues bien, en 1837, dentro de esta campaña de provocaciones, ofertas de compra, como veremos, cuando ofrecen el dinero que finalmente pactan en pagarle a España, una vez ya nos han robado nuestros territorios, no pagaron ni un duro, porque ellos eso también lo llevan muy firmemente, que no cumplir sus obligaciones y no pagar ni un puto duro por lo que roban. En cierto sentido también es bastante normal, porque el ladrón no tiene por qué pagar, porque sería una compra por lo robado. Pues bien, en 1845, dentro de esta campaña de provocaciones, finalmente Estados Unidos incorpora a Texas como parte, como es hasta hoy, como parte de su territorio. Pues bien, veamos cómo esta fase que llamaba de conseguir el victimismo, cómo lo organiza, como he dicho, de Josefina Zoraida, que lo he incorporado y me ha parecido muy interesante. Veamos cómo el presidente de Estados Unidos, James R. Polk, le dice, es decir, mandan un negociador a través de James Buchanan, lo digo porque no me sé afortunadamente su nombre, ni puñetera falta que me hace, a través de su secretario de Estado, James Buchanan, el narco rubio de entonces, y mandan un negociador que se llama John Slidell, y fíjense las instrucciones que le dan para negociar con México. Esto es un poco antes de que estalle la guerra, que estallará entre 1846 y el 48, por el que le robarán el 55% del territorio a los mexicanos. Pues le dice al negociador que debería conseguir. Debería el gobierno mexicano finalmente rechazar recibirle, y entonces pida usted el pasaporte de la autoridad pertinente y vuelva a Estados Unidos. Esto se convertirá entonces en la obligación del presidente de presentar el caso al Congreso y llamarle ante la nación a afirmar sus justos derechos y vengar su honor injuriado. En unión a la Fuerza Armada que ya está en el Golfo,
se ha ordenado a las fragatas Cumberland, Potomac y Raritan situarse ante Veracruz lo antes posible. Se convertirá en inevitable y el presidente estará preparado para conducirse con vigor. Veremos ahora cómo se condujo con vigor. Pero ahora, haciendo un paréntesis, como estos puritanos, como ahora el Pedro Hexet, ese figura que va todo tatuado con la cruz de las cruzadas, que está como una puta cabra y que no ha leído un libro en su vida, como siempre en su régimen de trabajo también siguen muy bien lo que hacía Yahvé para cargarse, si fuera verdad la Biblia, para cargarse a todos los pueblos, los arameos y todo esto que se encontraban los judíos por el camino para establecerse en el Gran Israel, como ahora hacen con palestinos, con libios, con sirios, con libaneses, etcétera, etcétera. Como vemos siempre, hay orden de Dios, pecado, castigo, punishment, castigo, vuelta al redil de la oveja descarriada. Todo ese camino que ya nos enseñaba la Biblia, lo siguen a rajatabla estos barbitas, estos fenómenos que están como una puta cabra, que nos van a llevar el desastre y que nos hablan siempre, continuamente, y nos lo mandan a través de Hollywood, del fin del mundo, del Armagedón y de todas estas gelipolleces que van a conseguir, pero no porque lo diga Dios, porque a día de hoy no está demostrado ni siquiera que exista, y yo soy muy escéptico en estas cosas. Pues bien, como le decía James R. Polk, el presidente de los Estados Unidos, el pato Donald de entonces, al plenipotenciario que mandan a negociar. El hecho de que tengan que tomar medidas dice que se convertiría en inevitable y el presidente entonces estaría preparado para conducirse con vigor. Pues bien, veamos cómo el 25 de abril de 1846, cómo nos narra lo que ocurre. Al norte del río, en un lugar llamado Rancho de Carricitos, cuando una patrulla estadounidense, 63 hombres, al mando del capitán Seth Thornton, que estaba en misión de exploración ilícita, fue emboscada por fuerzas al mando del general Anastasio Torrejón. Pues bien, ya tenían su Pearl Harbor, su anticipo de Pearl Harbor, ya tenían su incidente de Tonkin, o ya tenían su ataque al destructor iraní en el estrecho de Hormuz. Pues bien, entre 1846 y 1848 comenzaba esa tradición tan estadounidense de pelearse con el más pequeñito de la clase, de amedrentarlo, intimidarlo, robarle, darle 4 collejas, matarlo si es necesario y finalmente robarle la cadena, las zapatillas y el reloj, el peluco, como nos hacían a nosotros cuando éramos jóvenes. Efectivamente, entre el 46 y el 48, en una guerra en la que apenas alguna resistencia pudo mostrar México ante una nación incipiente como era la de sus vecinos del norte, sus puritanos, pues bien, literalmente, además, lógicamente, de Texas, tras el Tratado Guadalupe Hidalgo en 1848, perdía California, Arizona, Nuevo México, Nevada, Utah y partes de Colorado, Wyoming, Kansas y Oklahoma. Esta es la primera parte de todas esta forma de actuar, una forma premeditada, incluso orientada por su jefe supremo, digo Jehová o Yahvé o como le llamen, esta forma premeditada que tienen de actuar tanto los sionistas actuales como esa tribu perdida de las tribus de Israel, no sé qué, de Jacob y tal, que era Gran Bretaña y que luego pasó a ser su nuevo jefe, el orangután, como dice Jesús
Almejo Navarro en su canal de YouTube, tu profe de Relaciones Internacionales, espléndido, cómo llama el orangután naranja de la Casa Blanca.